Acá la pantalla, ¿no? Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos en vivo desde el consultorio. Vamos a mostrar una sesión con Rolactive, este equipo que combina tres tecnologías. Por un lado tenemos radiofrecuencia, electroporación, terapia lumínica y agrega el masaje. Vamos a empezar con una sesión facial y corporal. ¿Qué vamos a mostrar ahora? Una sesión facial. La paciente ya está lista, ya está con su higiene facial realizada, entonces lo que vamos a hacer ahora es el tratamiento exclusivo y específico con radiofrecuencia y electroporación del cabezal facial de Rolactive. ¿Para qué? Para lograr tensado cutáneo, para mejorar flacidez, para disminuir aquellas líneas de expresión que empezamos a tener con el paso del tiempo, sobre todo cuando venimos de procesos durante el verano, donde los cuidados de la piel, por el fotodaño y demás, no son tales. Entonces, bueno, empezamos todo el proceso ahora de regeneración, de reparación. Vamos a empezar ya también con peelings y con algunas otras combinaciones que vamos haciendo en el consultorio. Hoy vamos a mostrar posibilidad de Rolactive, este equipo que combina radiofrecuencia multipolar, electroporación en su cabezal facial y otro tanto a nivel corporal que ya lo vamos a ver en la sesión. Entonces, con el equipo encendido vamos a elegir la opción, en este caso de radiofrecuencia multipolar cabezal de 30 milímetros, que es el cabezal facial, y una vez que elegimos, que nos muestra por pantalla, por un lado la potencia de la radiofrecuencia, por otro lado la intensidad de la electroporación, y lo que incorpora este equipo muy lindo es el sensor de temperatura. Eso que nos va a permitir que nosotros podamos presetear una temperatura de trabajo determinada y ya ir sobre esa temperatura trabajando, y cuando llegue a la temperatura va a cortar y va a mantener. Entonces, radiofrecuencia, potencia, vamos a colocar o no el sensor, en este caso en 38 o 39 grados para trabajar facial. Viene preseteado en 30%, pero seguramente vamos a subir un poquito. Vamos a empezar la sesión primero y luego lo subimos para preservar y para cuidar al paciente. Por otro lado, electroporación, es decir, esta microcorriente, que lo que me permite es introducir principios activos para potenciar resultados. En este caso, un principio activo, por ejemplo, tensor, como puede ser un DIMAE, pues podemos también introducir principios activos reductores y lo que nosotros querramos, por supuesto. Por otro lado, el tiempo de duración de sesión, que lo vamos a manejar con estas flechitas hacia arriba y hacia abajo. Y por último, los botones de inicio, de pausa y de stop, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a trabajar. Por seguridad, el equipo nos va a permitir, tenemos que iniciar sesión para poder subir radiofrecuencia y subir intensidad de electroporador. Vamos a dejar esto un segundito porque lo que tenemos que hacer ahora es, vamos a colocarnos los guantes. Mientras te colocas los guantes, perfecto, invitamos a todos a sumarse al live y a compartir. Vamos invitando, si saben de alguien que le interese el vivo, es el momento de decirles que se sumen. Mientras yo me pongo los guantes, colocamos el gel de acople, que en este caso vamos a usar un gel neutro, así que inviten, más allá que nosotros siempre dejamos grabados los vivos. Está bueno todo aquel que se quiera sumar por preguntas y demás, este es el momento. Bueno, vamos a trabajar con un gel neutro, porque lo que vamos a hacer en este momento es radiofrecuencia. Entonces, vamos a colocar primero el gel, como normalmente hacemos. Si yo quiero, puedo introducir el principio activo ya para electroporar en el mismo gel, para poder realizar electroporación, o puedo colocar luego un principio activo electroporable, que qué características tiene que tener, ser liposomado, ¿sí? Para que sea compatible con la membrana celular y pueda pasar a través de la membrana. Vamos a colocar entonces el gel. Miren que no coloco es una fina capa, no hace falta colocar demasiada cantidad de gel. Vamos a girar para este lado. La paciente, por supuesto, que ya está con la cara limpia, ya le hicimos la higiene facial, ya le estudiamos a la paciente, ya sabemos bien qué necesita, qué le vamos a ofrecer, con qué apoyo domiciliario vamos a trabajar, y simplemente lo que vamos a hacer ahora es la sesión de radiofrecuencia. Bueno, una vez que ya tenemos todo el gel colocado, buenísimo. Siempre es mejor trabajar de atrás, pero bueno, a los fines demostrativos vamos a trabajar de costado, no es lo ideal, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos la paciente lista, lo que hacemos es, le vamos a dar inicio a la sesión, vamos a subir un poquito la radiofrecuencia, entre 30 y 50% en general trabajamos en facial, vamos a ponerlo en este caso en 50%. El electroporador, si tuviéramos para electroporar, vamos a subirlo de intensidad, y en el momento que yo lo voy subiendo, lo que voy haciendo ya es activar esta función combinada de radiofrecuencia con electroporación. Si solamente voy a hacer radiofrecuencia, no hace falta colocar el electroporador,
¿sí? Directamente lo saco a esto, y si solamente voy a hacer electroporación, saco la radiofrecuencia. En este caso vamos a hacer radiofrecuencia con control de temperatura entre 38 y 39 grados, ahí lo pusimos en 39. Recuerden que esta es la temperatura en superficie, siempre en profundidad tengo por lo menos 20 grados más. Tiempo de duración de sesión, vamos a trabajar 15 minutos por hemirrostro, entonces vamos a bajarlo y dejarlo en 15 minutos y estamos listos para empezar a trabajar. ¿Y cómo trabajo en general? Divido en 2 o en 3 tercios y voy generando movimientos circulares. ¿Cómo se siente la paciente? Le vamos preguntando también. Bien. Bien ahí, bueno, perfecto. Y vamos realizando movimientos circulares. ¿Hasta cuándo? Hasta que logramos el endpoint o punto máximo de tratamiento, que en este caso es el eritema y el edema visible. Ahí se empieza a sentir y ya está con eritema. Entonces, quiere decir que, fíjense que esta zona puedo trabajarla también de manera lineal. Si la paciente está sintiendo mucho calor, puedo aumentar la velocidad de pasada y puedo trabajar, ¿sí?, de 2 medios rostros, que a mí es una forma que me gusta en general trabajar. Si ahí se sube mucho la temperatura, puedo bajarlo o puedo irlo regulando con los movimientos y aumentar un poquito la velocidad de pasada, por ejemplo. Pero lo ideal es eso, es no levantarme, ir haciendo movimientos que pueden ser lineales ascendentes, siguiendo los vectores. ¿Cómo lo sentís ahí? Perfecto. Bueno, trabajando, fíjense que cuando son rostros pequeños, puedo trabajar por hemirrostro de manera circular o lineal ascendente. Entonces trabajo directamente todo el hemirrostro. ¿Qué voy a lograr acá? Aumentar la temperatura, es decir, efecto térmico, para lograr tensado cutáneo, mejora de flacidez, devolver línea del óvalo facial, atenuar arruguitas, mejorar todo lo que son la zona de las líneas o surcos o líneas de expresión, ¿sí? Entonces voy a ir trabajando todo el hemirrostro con estos movimientos, logrando el eritema y el edema visible, sabiendo además que al tener el control de temperatura, que ya lo vamos a mostrar en el equipo, cuando yo llego a la temperatura, que en este caso preseteamos 39 grados en superficie, va a cortar y mantener. Entonces podemos ir chequeando cómo va el tema de la temperatura, ¿sí? Yo me voy fijando y sé que ya estoy con la temperatura deseada, ¿sí? Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, pregunta. Pregunta que si la paciente tiene relleno de labios, ¿se puede pasar por esa zona? Y en las zonas del relleno puntualmente tengo que esperar por lo menos entre 3 y 4 meses, pero puntualmente en la zona del relleno. Pero puedo pasar, por ejemplo, si ella tuviera relleno el labio, yo puedo pasar la zona, la hago meter el labio hacia adentro y paso toda la zona sin ningún problema, por más que tenga aplicado un relleno. Sobre el relleno prefiero esperar, no lo paso, pero por alrededor del relleno no habría ningún inconveniente, ¿sí? Otra pregunta, doctora. Vamos, sí. ¿Qué pasa en las zonas que tienen aplicado ácido hialurónico? Es lo mismo, porque los rellenos en general son de ácido hialurónico, sería la misma pregunta, ¿sí? Conviene esperar por el tema de la generación del calor. En realidad por profundidad no pasaría demasiado, pero es preferible esperar y no sobreponer tratamientos en ese caso. Miren cómo ya hay un eritema importante en la zona. Vamos a levantar porque es a los fines demostrativos. Ya la zona está edematosa y hay un eritema visible. Quiere decir que estamos en la temperatura deseada, ¿sí? Voy a correr la cara un poquito. Ahí está, así se ve bien. Gracias. Sí, no son las formas, es medio no muy cómodo para trabajar, pero bueno, es a los fines de poder mostrar, que no sería como la forma correcta de trabajar, ¿sí? Pero bueno, para que puedan ver. Pregunta otra vez la misma persona, Sí. Atea Piel. En zonas de cicatrices de acné, ¿cómo se comporta? Y en general la va a mejorar porque va a regenerar el colágeno local. Entonces se van a mejorar. No es un tratamiento para cicatrices, ¿sí? Pero se va a ver beneficiado el paciente que se lo realice porque va a mejorar todo el colágeno, va a haber contracción de las fibras, va a haber regeneración, entonces se va a mejorar. ¿Qué le puso para pasar la radiofrecuencia? Gel neutro. Apenas una fina capa de gel neutro. Nada más. El común, el que se usa para ecografía. Sin otra cosa. Y tiene que ser una fina capa. No es necesario demasiada cantidad de gel. Con este tipo de radiofrecuencias, ¿no? Eso va variando de acuerdo a cada uno de los agentes físicos. ¿A qué temperatura la trabajas? Superficialmente, acá estamos trabajando en 39 grados.
Siempre en profundidad son por lo menos 20 grados más. ¿Cuánto tiempo dura o se estima que dura la sesión de radiofrecuencia? Depende de la edad de la paciente y lo que yo quiero lograr, pero en general estamos hablando de sesiones de entre 10 y 15 minutos por hemirrostro, o sea, unos 30 minutos de sesión, más o menos. Ani Terraza, te respondemos por privado el precio, ya la parte de venta se ocupa de tu mensaje. Perfecto, Caro, muy bien. Entonces hacemos movimientos circulares, solamente como es a fines demostrativos, vamos a trabajar un hemirrostro, vamos a pasar al otro hemirrostro, no vamos a cumplir los tiempos. Lo que quiero que vean es que yo no me levanto, ¿sí? No estoy todo el tiempo levantando el cabezal y apoyándolo, porque ahí corto la emisión. Entonces lo importante es eso. Realizo movimientos lineales ascendentes, circulares, voy trabajando todo el hemirrostro, trabajo las zonas emblemáticas, es decir, líneas de expresión, los surcos, el área periocular. Me apoyo, ¿cómo trabajo a nivel periocular? Utilizo la arcada ósea anatómica para hacer de punto de referencia y saber hasta dónde voy a trabajar la radiofrecuencia, ¿sí? Entonces realizo movimientos en toda la zona, lineales ascendentes o circulares. Buscando esto, lograr el eritema, este efecto térmico, este aumento de la temperatura local, que es la que me va a llevar a la contracción de las fibras. Otra pregunta, doctora. Sí, cómo no. ¿Cuáles son las contraindicaciones de las sesiones? Como todos los equipos, son las mismas contraindicaciones. No lo voy a realizar en una paciente que está embarazada, ni que está con un proceso infeccioso activo, ni una neoplasia reciente. El resto, la verdad, no tiene contraindicaciones. Otra pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo se espera para repetir la sesión? Depende de lo que yo quiero lograr. Si estoy trabajando para lograr un efecto tensor en una paciente joven, como es el caso de la paciente que tenemos ahora, que prácticamente son tratamientos de tipo más bien preventivo, lo trabajo cada 15 días es suficiente, pero en general las radiofrecuencias las hacemos una vez a la semana a este tipo de radiofrecuencia. Hay algunos casos en pacientes más añosas y demás que puedo, y depende del protocolo, puedo trabajar hasta 2 veces a la semana. Una vez a la semana sería un término medio ideal. ¿Los resultados son visibles desde la primera sesión? Sí. ¿Y hay algún tope de sesiones? Bueno, Eri Popping. En general trabajamos entre 4 a 6 sesiones, es decir, mínimo un mes de tratamiento. Y obviamente si ustedes piensan para que yo realice una radiofrecuencia, recuerden que esto lo hago para generar colágeno y el colágeno no se regenera de manera inmediata. Es decir, la neocolágenogénesis, que es lo que yo busco, lleva este proceso naturalmente por lo menos 3 meses. Entonces recién al mes yo empiezo a ver cambios. Sí, de todas formas, ya de manera inmediata, la piel empieza superficialmente a verse distinto. Y ya después de la primera sesión, ya hay como un aumento en la luminosidad local porque trabajo sobre el colágeno propio que la paciente hoy tiene. Entonces, dependiendo de los casos, muchas veces ya se ven efectos de manera inmediata, pero no siempre esto sucede. Miren ahí cómo se ve el eritema, ¿sí? Ahí ya se alcanza a ver el eritema y el edema visible. Entonces, sin duda que ya en esta paciente vamos a tener cambios inmediatos. Fíjense, yo ahora levanto, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pausar, voy a aprovechar ya que pausé. ¿Puedo hacer algunas preguntas más? Sí, vamos a recomponer acá un poco la cuestión gel. Silvi Frank también pregunta por el precio. La gente de comercial ya se va a poner en contacto con vos, Silvi. ¿Cada cuánto se debe hacer la sesión? ¿Es un tratamiento largo para lograr el efecto deseado? Como todo tratamiento, no es una única sesión. Por ende, son entre 4 y 6 sesiones mínimo de una vez a la semana. Más o menos al mes ya empezamos a ver resultados. Efectos inmediatos, a veces podemos tener algunos efectos inmediatos, un poquito más rápidos. No es lo general, entonces bueno, hay que tener cierta precaución con que uno le informa al paciente. Habitualmente al mes ya tenemos buen efecto y en general a los 3 meses es el pico de resultados, ¿sí? Es cuando más efecto tenemos. Voy a aprovechar que justamente corté un segundito y les voy a mostrar que yo no puedo ahora volver a empezar la sesión como veníamos trabajando el 50% porque va a sentir mucho de golpe la paciente. Yo ahora lo pausé, entonces ¿qué hago? Lo voy a bajar un poquito, voy a ponerlo al 30%, voy a empezar a trabajar y luego voy a subir. Este es por ahí un buen tip a la hora de ver cómo vamos, gírame un poquito,
¿cómo vamos a ir haciendo la sesión? Para que cuando yo me levante y me apoye, la paciente no sienta tanto de golpe, tanto calor. Entonces, una vez que yo ya empiezo a trabajar, lo que puedo ir haciendo, voy observando cómo se empieza a comportar, cómo lo siente la paciente, y ya puedo ir subiendo y subo la temperatura, la potencia. Me preguntan si el Permactive tiene el mismo cabezal, si hay alguna diferencia. Es el mismo cabezal. Coloco la sustancia que voy a electroporar, la puedo pincelar, por ejemplo, ahora en este momento la podría pincelar o la puedo mezclar con el gel neutro y simplemente activo la barra de electroporación y trabajo en función combinada. Y si no, saco la radiofrecuencia y dejo la electroporación, ¿sí? Silvia Solís, el equipo comercial se va a poner en contacto contigo. Mientras tanto, aprovecho para decirles que estamos justo este mes en el mes de la mujer con un 20% de descuento en el Rolactive, así que los comerciales le van a estar explicando bien todos los beneficios que tienen con el Rola para comprar este mes. Perdón que las interrumpa. ¿El calor? Sí, tibio. No es fuerte. Buenísimo, perfecto, suficiente. ¿Por qué? Porque yo sé que es suficiente porque yo voy viendo el eritema, ¿sí? Y como estoy con el control de temperatura, estoy trabajando tranquila, que sé que está activo el control de temperatura y eso me está cuidando la superficie cutánea del paciente, ¿sí? Entonces puedo trabajar con total tranquilidad. Trabajo toda la zona. Otra pregunta, doctora. Periocular. Un segundito. Perdón. Vamos a mostrar ahora, vamos a trabajar la zona del entrecejo. ¿Se puede trabajar en las ojeras? ¿Se puede trabajar? No, preferentemente este tipo de radiofrecuencia no. Si se puede trabajar en rosácea, pregunta. No, este tipo de radiofrecuencia no es recomendable. Sí la criorradiofrecuencia, hay varios estudios que ya la avalan hoy. ¿Con la toxina botulínica se puede trabajar? Se puede trabajar, pero tengo que esperar por lo menos un mes en la zona donde apliqué toxina para que la droga esté fija en músculo y a posterior no hay ningún problema. Y si no, la hago antes, por supuesto, o no trabajo en la zona que tiene la toxina. Si yo tuviera acá toxina recién aplicada, no le voy a hacer radiofrecuencia. Doctora Volentiera, ya se comunica con usted el sector comercial. Nati, estética y spa también. Bueno, esta sería la forma de aplicarlo a nivel facial. Después le vamos a terminar bien la sesión a la paciente porque en realidad queremos mostrar también las aplicaciones amplias que tiene a nivel corporal el Rolactive. ¿Te parece? Dale. Pasemos a mostrar eso. Después le terminamos la sesión a la paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Directamente ya después la vamos a limpiar, retiramos todos los excesos de gel, vamos a pausar la sesión. ¿Puedo seguir preguntando, Doc? Sí. Vamos a después retirarle todo y vamos a mostrar un tratamiento corporal, ¿sí? No hace falta que me enfoques acá. No bueno. ¿La frecuencia es de 1 por semana los 3 meses o tiene variaciones? No, depende, eso depende de cada caso. Eso hay que ir estudiando al paciente, ¿sí? Hay pacientes que por ahí se hace una vez por mes 4 sesiones y después una cada 15 días, por ejemplo, a posterior hasta los 3 meses. Hay pacientes que se hace directamente de entrada cada 15 días. Hay pacientes que se hace cada 21 días también. Hay algunos protocolos que la recomiendan cada 21 días. Nosotros la verdad que una sesión por semana, entre 4 y 6 sesiones, es decir, un mes y medio de tratamiento, hemos visto muy buen resultado, ¿sí? Y suele ser suficiente y ya después una cada 15 o 20 días como el mal llamado mantenimiento, que en realidad no es un mantenimiento, pero bueno, es una continuidad de sesión. Es como ir al gimnasio, si yo esto lo corto, obviamente corto todo, tengo que ir manteniéndolo en el tiempo o ir realizando una sesión, por supuesto, de manera simultánea con respecto a otra en el tiempo, ¿sí? Como si fuera de una especie de mantenimiento. Bueno, entonces, vamos a mostrar ahora la parte corporal, ¿sí? Importante de Rolactive. Yo voy a salir acá, lo voy a pausar. Y lo que voy a hacer ahora va a ser mostrarles, voy a volver con la flechita, me voy a sacar el guante para que puedan ver bien. Y en vez de elegir la radiofrecuencia multipolar, que tengo acá cabezal de 30 milímetros, voy a elegir el cabezal de 70 milímetros. Que si ven dice radiofrecuencia rotativa. ¿Por qué? Porque en este cabezal estos, que son las esferas rotatorias, son los electrodos y van a realizar el intercambio o la entrega de energía de la onda de corriente electromagnética entre un polo y el otro, que pasan a ser estas esferas rotatorias. Entonces, les voy a mostrar
en qué consiste este tipo de terapia. Esto es un cabezal que se utiliza para tratamientos corporales, con la gran ventaja que la combinación de tecnología me va a permitir usar este equipo para distintos efectos o para distintos tratamientos. Entonces voy a elegir, por un lado, la opción del cabezal corporal. ¿Y qué me muestra por pantalla? Distintas opciones de tratamientos: celulitis, flacidez, modelación, drenaje, circulatorio, descongestivo y relajante. ¿Por qué? Porque Rolactiv combina radiofrecuencia multipolar, combina electroporación, es decir, efecto térmico, genera introducción de principios activos para distintos objetivos, reductor, tensor, como venimos diciendo. Por otro lado, combina fototerapia o terapia LED lumínica, que potencia los otros resultados. Y por último, la posibilidad del masaje, que ahora se los voy a mostrar con el cabezal para que ustedes lo puedan ver. Si yo elijo, por ejemplo, celulitis, y le voy a dar inicio a la celulitis, cuando yo voy a colocar radiofrecuencia, miren que ahí activé la función de terapia lumínica, la función de radiofrecuencia en este caso, y aparece este color rojo por la profundidad en nanómetros en la que trabaja la terapia LED, que está aplicada para actuar a nivel del tejido subcutáneo, que es donde se encuentra la patología, sobre todo de la celulitis, donde voy a trabajar. Entonces, si yo elijo, por ejemplo, flacidez, cambia el sentido porque cambia el aporte de la terapia lumínica para trabajar a otro nivel. Si yo ahora, por ejemplo, paso a drenaje, trabaja más superficial, entonces por eso el cambio de color y pasa a ser verde en vez de roja la luz, ¿sí? Si yo además a esto ahora le quiero sumar electroporación porque le voy a introducir un principio activo, activo la electroporación. Y si además quiero generar un masaje, en este caso estoy haciendo las 4 cosas. Estoy generando calor con la radiofrecuencia, introduciendo un principio activo con la electroporación, trabajando con terapia lumínica, potenciando todos estos resultados, y activé el masaje para poder también aumentar la circulación y demás local de la zona. Si yo no quiero realizar masaje, por ejemplo, le voy a sacar la opción masaje. Fíjense que ahí quedó quieto. Voy a sacar la opción fototerapia. Voy a sacar la opción electroporación y solamente voy a hacer radiofrecuencia. Es otra opción, por ejemplo. Entonces puedo trabajar los programas y a su vez combinar las terapias. Por ejemplo, si yo quiero ahora hacer un relajante, no lo voy a hacer con radiofrecuencia, pero sí voy a activar el masaje para hacerle una función relajante. Y si yo además le quiero generar un poquito de terapia lumínica local para mejorar todo el área, le activo la función fototerapia. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Solamente terapia lumínica y masaje. Es decir, para descontracturar, como efecto relajante y demás. No, resulta que solamente quiero ahora hacer masaje. Le saco la fototerapia, le hago solamente masaje. Ahora no, quiero trabajar modelación, ¿sí? Pero voy a hacer radiofrecuencia para modelar, entonces voy a activar la radiofrecuencia y le voy a poner un principio activo que me ayude también para la zona local, por ejemplo, no sé, tensor o reductor. Voy a activar la terapia lumínica y el masaje. Entonces ahora hago todo, ¿sí? Trabajo radiofrecuencia, trabajo la electroporación, aplico una luz y le hago masaje. Hago todo junto. Quiere decir que el equipo me brinda esta posibilidad terapéutica de ir combinando, no solo por programa, radiofrecuencia, electroporación, sino también la opción fototerapia y la opción masaje, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en Caro puntualmente? Vamos a trabajar un poquito con la flacidez a nivel del abdomen. Entonces, le voy a colocar radiofrecuencia, le voy a poner bajita al principio, siempre incorporar el trabajo alto. Acá me está haciendo señas que lo trabaje alto, pero es para empezar, después lo vamos a subir. Entonces, vamos a colocar radiofrecuencia, vamos a ponerle, por ejemplo, un principio activo tensor, entonces vamos a aplicarle electroporación, vamos a usar la terapia lumínica para potenciar todos estos resultados y lo vamos a masajear también para activar circulación y demás. Entonces, lo vamos a pausar un segundito a los fines de que me voy a poner el guante, le vamos a colocar el gel neutro que vamos a usar, ¿sí? Y ahora ya le hacemos la sesión con los parámetros que recién indicamos. Entonces, vamos a colocar un poquito de gel. Tengan en cuenta que en el vivo lo hacemos a modo demostrativo. Después le terminamos la sesión a la paciente, porque me van a preguntar ¿y cuánto tiempo lo trabajamos? Y bueno, dividimos en cuadrantes. Como se recuerden que en corporal trabajamos por zonas o por cuadrantes. Y hacemos cuadrantes de 10x12 o de 12x15. A mí me gusta mucho trabajar por mi abdomen, entonces en general ya dejo puesto el gel. Miren la cantidad, ¿no?, que estoy colocando. Es una fina capa, no hace falta poner demasiada cantidad.
y voy a trabajar generando movimientos circulares como si fuera un cabezal convencional de radiofrecuencia, ¿sí? Solo que tiene además todas las otras funciones que vamos a combinar y eso va a potenciar muchísimo los resultados. Entonces, vamos a colocar todo el gel, como para que ya nos quede lista la paciente. ¿Puedo preguntar, Doc? Sí, un segundito que voy a empezar la sesión y después me preguntas, si no, no Bueno. perdemos. Entonces, vamos a empezar a un 30%, después lo vamos a subir, ¿no? Lo vamos a poner mucho más, pero vamos a empezar en un 30%. Vamos a hacer radiofrecuencia en este caso. Vamos a trabajar la terapia lumínica y el masaje. Entonces le vamos a dar inicio a la sesión. Vamos a ver cómo lo siente ahí la paciente. Ya te dejo, Flor, ahora me preguntas. Pero lo que les quiero mostrar es que si yo me voy moviendo, podemos ir viendo cómo va girando las esferas. Y si yo ahora, por ejemplo, trabajara una celulitis, miren cómo cambia. Si yo trabajara en modelación, prácticamente el color de la luz es similar porque vamos a trabajar en los mismos tejidos. ¿Cómo lo sentís? Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Subirle. Entonces sí subimos la potencia de la radiofrecuencia. Pero siempre nos vamos moviendo, no nos quedamos quietos. Vamos a trabajar todo el cuadrante, ¿sí? Ahí te dejo, Flor. Vamos a dejarlo en modelación, le vamos a trabajar con modelación a la paciente. Ahora sí, si querés, Flor. Preguntan ¿cuántos minutos por zona? Trabajamos en general, son entre 10 y 15 minutos por zona, hasta 20 minutos podemos hacer. Si hay mucha flacidez o si tenemos una zona un poquito más grande, podemos hacer 20 minutos. ¿Para incorporar la potencia de radio se programa sola? No, nosotros la tenemos que programar y por eso les estaba contando que empezamos en 30%, pero automáticamente vemos que la paciente lo tolera y vamos a trabajar en general entre un 70 y un 100%. Lo trabajamos bien alto en corporal. ¿Qué intensidad se recomienda en facial y en corporal? Si estamos hablando de intensidad, estamos hablando de electroporación, no de radiofrecuencia. La radiofrecuencia trabaja por potencia, por porcentaje de potencia, puntualmente en este equipo, ¿no? Bueno, hay otros equipos que tienen otras unidades. Si estamos hablando de radiofrecuencia, entre el 30 y el 50% en facial. Si estamos hablando de electroporación, depende mucho de la tolerancia del paciente, pero siempre es bajita la electroporación. ¿Por qué? Porque la microcorriente se siente, inclusive puede hacer como fascicular algunas zonas y algunas terminales nerviosas, puede generar cierto malestar en el paciente, pero necesitamos que se sienta para saber que está introduciendo el principio activo. 5, 10%, 15%, 20%, habitualmente no trabajamos más que eso en facial. Okay. Y vamos trabajando toda la zona. ¿Cuánto dura la sesión? Pero creo que ya lo 20 había. minutos por cuadrante, entre 15 y 20 minutos por cuadrante. Vamos a hacer de cuenta que ya pasamos, entonces pasamos a la otra zona, como para que puedan ir viendo cómo son los movimientos nada más. Puedo también trabajar, es como más cómodo les quede, a mí me gusta trabajar por cuadrante, pero puedo ir moviendo, por ejemplo, incluir el flanco. Depende del tamaño del abdomen, ¿no? Tenemos algunos comentarios de gente que ya lo adquirió y que les ha gustado el aparato, bien con los resultados. Buenísimo. Y vamos trabajando toda la zona que elegimos. Fíjense que puse una muy fina capa de gel, no es necesario más. Y voy generando estos movimientos, ¿cómo lo sentís? Perfecto. Sí, es muy agradable la tibio, sensación, aparte, ¿no? No es caliente. No es caliente, es agradable la sensación que genera este masajeo que hace también. La verdad que es súper agradable y eso está bueno también. Como un plus que tiene. A todos los que preguntan precio, los comerciales se van a poner en contacto. Aprovechamos para decirles que hay un 20% de descuento en este mes de la mujer para los que deseen aprovechar. Miren ahí, por ejemplo, lo pasé a la función drenante. Miren cómo ha cambiado el color, es por la profundidad en la que está trabajando. Acá la terapia lumínica actúa a otro nivel de profundidad, por eso ha cambiado el color y ha cambiado incluso el movimiento de hacia dónde giran las esferas, ¿sí? Por software eso se va modificando. La verdad que está muy piola porque puede ir, como les decíamos recién, haciendo distintas cosas. Por ejemplo, no quiero hacer más masaje, entonces vamos ahora a sacar la función masaje. Y ahí seguimos haciendo las otras terapias y no estamos realizando masaje.
No quiero ahora hacer ni masaje ni terapia lumínica. Saco la terapia lumínica y solamente está electroporando y emitiendo radiofrecuencia, por ejemplo, que en este caso está emitiendo radiofrecuencia. Tranquilamente puedo trabajar solamente la radio, eso como ustedes quieran trabajar y dependiendo del protocolo, ¿sí? Siempre en movimientos circulares, puedo trabajar. Preguntan si deja eritema. Puede dejarlo como puede no dejarlo, dependiendo, pero sí deja eritema. En facial, ¿tiene mucha diferencia el radio con el primer Permactiv? No, la radiofrecuencia es multipolar. Si ya es multipolar ese Permactiv, no sé de qué equipo me estás hablando, pero si es multipolar, que ahora te voy a mostrar cómo te das cuenta, no tendría que tener diferencia. ¿Cómo sabemos eso? Es muy buena la pregunta, ¿no? Porque, a ver, hablamos en radiofrecuencia, recuerden que siempre tenemos dos polos, ¿sí? Polo positivo y polo negativo, pero si ustedes se fijan, los cabezales que son multipolares tienen muchos de estos circulitos que son los electrodos de la radiofrecuencia. Mientras yo más electrodos tengo, más rápido va a ser el intercambio de corriente y más calor se va a generar en la profundidad de los tejidos. Los equipos más viejos, por eso preguntaba cuál era el modelo, porque no lo recuerdo ahora, me parece que ya Permactiv son todos multipolares. Pero puede pasar que, por ejemplo, el Tranner, que es una radiofrecuencia bipolar, tiene solamente 2 electrodos, que eran esos, que no sé si ustedes recuerdan, en muchas marcas hay, que son como circulares los electrodos, y tienen como uno afuera y un anillito afuera y un circulito adentro. Esos son bipolares. Entonces el intercambio de corriente va entre uno y otro, entre uno y otro, entre uno y otro, sin generar este gran intercambio, esta velocidad que se genera cuando yo tengo mayor cantidad de electrodos, ¿sí? Entonces eso hace que no trabaje tan profundo y que demore un poquito más en calentar. Pero a partir, creo que del Permactiv del primero ya eran todos multipolares. Pero te das cuenta con esto, si el cabezal es así, es multipolar y es exactamente igual que este, ¿sí? Eso como para que tengan de tip, digamos, y no importa en realidad la marca, sino en general, dependiendo de la cantidad de electrodos, va a ser la velocidad con la que va a provocar el efecto térmico. Obviamente nuestros equipos ya son todos multipolares, por ende están como evolucionados en tecnología y generan muy buen calor en la profundidad que yo quiero trabajar, ¿no? Recordemos que son bi o multipolares, es decir, trabajamos tejidos superficiales acá, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Preguntan otra vez lo del gel, dijimos que era con gel neutro. Gel neutro, sí, simplemente. Y si voy a electroporar, tengo que introducir principio activo. Mezclo en el gel el principio que quiero electroporar o lo aplico a posterior, ¿sí? Y también creo que ya la contestó, doctora, si se aplica, se puede aplicar en pacientes que tengan tratamiento hialurónico. Se puede aplicar, pero tengo que esperar unos meses. Y si no lo aplico antes, y si no, no lo aplico en la zona que tenga puesto el relleno. ¿Alguna otra pregunta, Flor? No, creo que no. Bueno, siempre recuerden que todo lo relacionado al mantenimiento, por supuesto que me ocupo primero del paciente y después del equipo, claramente, obviamente. Entonces voy a limpiar los cabezales, retiro todo lo que son los excesos de gel. Esto es importante también que lo recuerden, retiro todo y una vez que yo ya lo dejé libre del mayor porcentaje de gel, alcohol al 60, alcohol al 70 y lo seco. No hace falta, porque después lo vamos a limpiar bien. Simplemente gracias, Aileen, a modo de comentar cómo se trabaja y que siempre tengan en cuenta esto. Es fundamental en los consultorios mantener limpios el instrumental y los elementos de trabajo y garantizar la durabilidad de los productos, ¿sí? ¿Alguna otra cosa? Sí, tengo un par de preguntas más. A ver, ¿cómo no? La de circulitos, radiofrecuencia capacitiva, resiativa, no sé qué dice. Resistiva, sí, es el tipo de radiofrecuencia. Es la radiofrecuencia multipolar resistiva, sí. Más evolucionada. Para no correr riesgo de crear flacidez, ¿hasta qué máxima potencia debería usar el radio? No vas a generar flacidez y normalmente hablamos, como te dije, entre 30 y 50% en facial y entre 70 y 100% en corporal sin ningún problema. Acá vamos a trabajar a nivel del colágeno. Lo que voy a hacer es, más que todo tiene que ver con la temperatura, la pregunta, tendría relación con eso. Si yo en superficie tengo entre 38 y 39 grados en la cara y en 40, 42 hasta 43 grados en el cuerpo, yo sé que en la profundidad voy a tener 60, 63 grados. Hasta 70 grados de profundidad voy a generar contracción de las proteínas que tiene el colágeno. Ya después puedo tener algún efecto adverso. Si yo trabajo a nivel superficial entre 42 y 43 grados, está perfecto, no vas a generarle flacidez al paciente. ¿Sí? Al contrario, la vas a mejorar. Pero está buena la pregunta, es buena. ¿Alguna otra cosa?
No, doctora, a ver. Bueno, recuerden, hoy los equipos vienen para quedarse con estas funciones combinadas. ¿Por qué? Porque ya cada vez más tenemos que utilizar estas opciones terapéuticas. Ya el paciente no tiene una única, nunca tuvo, pero hoy en día tenemos esta posibilidad, esta oferta tecnológica que nos va a permitir hacerle varias cosas al paciente. Entonces voy a mejorar la flacidez, voy a trabajar la piel, voy a mejorar el metabolismo local, voy a trabajar inclusive el tejido graso subcutáneo, entonces voy a mejorar casos de adiposidad localizada. ¿Por qué? Porque somos personas que tenemos como de todo un poco. Entonces, que el equipo tenga varias posibilidades, voy a decidir yo, de acuerdo a mi criterio, qué hago. Si hago todo, si lo hago una vez una. ¿Por qué? Porque el tratamiento tiene que ser personalizado y porque siempre tengo que armar un plan para mi paciente. Cada paciente es un mundo y tiene sus particularidades. Entonces, dependiendo cuántas veces pueda venir en el consultorio, dependiendo qué poder adquisitivo tenga el paciente, dependiendo qué otras patología tenga, yo voy a decidir el mejor plan. Pero si el equipo a su vez me permite poder optar y poder combinar, y bueno, mucho mejor es, mucho más atractivo para el paciente, mayor cumplimiento en el tratamiento, obviamente mejores resultados, ¿sí? Entonces siempre recuerden esto, que hoy ya no hablamos de una única tecnología, porque el paciente como que necesita de todo un poco. Sí va a estar en nosotros y en nuestro criterio profesional cómo vamos a ir combinando cada una de estas opciones para lograrlo mejor, ¿sí? Pero háganse como esa idea, la combinación me va a permitir eso, no quiere decir que siempre lo vaya a usar, ni quiere decir que sirva para todos los pacientes. Ahí va a estar lo artesanal de nuestro criterio profesional, en cómo voy a ir haciéndolo y cómo voy a ir estudiando, sabiendo los 3 pilares que siempre decimos. Primero, ¿qué equipo tengo? Conocer el equipo, fundamental, capacitarme, saber cómo es el equipo, saber que esté aprobado, que cumpla normas de seguridad, trabajar tranquila, seguridad y eficacia. Por otro lado, saber qué necesita el paciente, a qué me viene a ver el paciente, a mí, qué está buscando, lograr un buen diagnóstico. Número 1, el buen diagnóstico. Y tercero, ¿qué quiero lograr? No voy a lograr todo de una en el paciente. Entonces tendré que ir viendo con el paciente en conjunto, porque acá somos una unidad médico-paciente, voy a ir viendo qué necesita el paciente y qué queremos lograr juntos, ¿sí? Y conocer el equipo, por supuesto que es como fundamental. Así que bueno, no sé si habrá más preguntas, quedamos a disposición, sí, lo van a poder compartir, lo que quieran saber nos escriben, por supuesto, tenemos todos nuestros canales abiertos para evacuar todas las dudas que tengan y poder ayudarlos en todos los tratamientos que quieran hacer. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar, nos vemos en la próxima.